Bueno, volvemos entonces al árbol filogenético y nos vamos a parar dentro de los protostomados que ahora van a desarrollar en la evolución cutícula y la muda de esa cutícula, ¿sí? Que es el grupo de los ecdysozoos, que incluye a los nematodos y a los artrópodos. El clado ecdysozoo hace referencia a la ecdisis, que es la muda. Incluye varios grupos, ¿sí? Por ejemplo los loricíferos, los priopúlidos, los onicóforos, tardígrados y los dos que vamos a ver nosotros a continuación, que son los nematodos, del grupo nematoda, y los artrópodos. Si se fijan, hay varios de estos grupos que tienen muy pocas especies, por ejemplo 10 especies de loricíferos, y acá tenemos al grupo con mayor biodiversidad. Los artrópodos tienen más o menos 1.000.000 de especies descritas, así que es con lejos el grupo más numeroso. Los nematodos también son llamados gusanos redondos, son microscópicos, la gran mayoría de ellos, hay muchas, algunos miles de especies, pero la enorme mayoría son minúsculos y casi no se lo ven a simple vista, algunos pueden ser bastante más grandes. Se caracterizan por tener una cutícula que es rígida, sí, que cubre el cuerpo y la van a ir mudando periódicamente, porque a medida que van creciendo estos animales, la cutícula, que es una especie de, se puede entender como una coraza, va a impedir el crecimiento. Entonces mudan la cutícula y de esa manera pueden ir creciendo en tamaño. Muchos de estos gusanos son parásitos y están muy vinculados con cuestiones sanitarias, también económicas por las enfermedades que pueden causar. Son cosmopolitas, muchísimos degradan materia orgánica y son un grupo de animales pseudocelomados, ¿sí? O sea, contienen una cavidad, pero esa cavidad no está recubierta por mesodermo a ambos lados, ¿sí? Solamente está esa cavidad la vamos a encontrar rodeada por mesodermo en la cara externa y en el interior va a estar bañando los tejidos derivados del endodermo, es decir, el tubo digestivo. El tubo digestivo es tubular. Ese pseudoceloma está lleno de fluido, va a funcionar como un esqueleto hidrostático. Y estos animales tienen órganos sensoriales y un cerebro muy sencillo. Es un ganglio bastante desarrollado, pero no es un verdadero cerebro. ¿Sí? Son muy chiquititos, tienen una buena relación entre superficie y volumen, y al ser tan pequeños, generalmente, o en realidad, este grupo de animales van a carecer del sistema circulatorio y respiratorio, es decir, que los gases respiratorios se intercambian por difusión y los nutrientes van a pasar del tubo digestivo al resto de las células del cuerpo, también por difusión. Se reproducen de manera sexual, son dioicos, es decir, que hay individuos masculinos y otros femeninos. Acá tenemos un esquema, una imagen donde se pueden observar todos los órganos, o algunos de ellos mejor dicho. Fíjense, hay varios, tienen un sistema reproductor bien desarrollado. Se ven los huevos en el interior, un tubo digestivo completo que empieza en la boca y termina en el ano. Y varias especies son realmente complicadas en cuanto a cuestiones de salud humana, ¿sí? La más importante tal vez sea Trichinella, que causa estos quistes y musculares y entra a través de comidas generalmente de carne de cerdo mal cocida. Acá tenemos un esquema donde observamos el tubo digestivo que comienza en la boca, pasa por la faringe y el intestino, y en el ano se eliminan los desechos, algunos órganos del sistema reproductor femenino. Esto sería una especie de vista trasluz. Estos animales se pueden ver a simple vista o con una lupa. Y aquí tenemos un corte transversal, ¿sí? El corte transversal nos va a demostrar que tenemos la parte externa, que está derivada del ectodermo, ¿sí? Tenemos la epidermis, que va a ser la piel, y por fuera vamos a tener la cutícula, ¿sí? Si fijan, la cutícula está en la parte más externa del cuerpo del animal. Tenemos nervios ventral, dorsal, una capa de músculo, ¿sí? Fíjense que el músculo es derivado del mesodermo, esa capa derivada del mesodermo está por fuera. Luego tenemos la cavidad del pseudoceloma y en el interior el tubo digestivo, ¿sí? Entonces este pseudoceloma está
recubierto por mesodermo en la capa externa y cubre al endodermo interno, ¿sí? Por eso esta cavidad se llama pseudoceloma y no es un verdadero celoma. El siguiente filum es el de los artrópodos. Dijimos que es un grupo muy numeroso, hay montones de clases distintas, vamos a ver solamente unas pocas. Vamos a tener el grupo de los quelicerados, ¿sí? Generalmente estas son clases, ¿sí? A los quelicerados, que incluyen los escorpiones y las arañas, que tienen quelíceros, a los miriápodos, que es el grupo de los 100 pies y los 1000 pies, y a los pancrustáceos, ¿sí? Hasta hace muy poco se habla de las clases de los crustáceos y de los insectos, ahora están incluidos dentro de una misma clase. Los artrópodos tienen un cuerpo segmentado, ¿sí? Tienen una verdadera metamería, ¿sí? La metamería habíamos dicho que era la segmentación del cuerpo, son cuerpos que tienen segmentos y esos segmentos pueden tener órganos repetidos, dijimos que es característica de los anélidos. En los artrópodos también hay metamería, es decir, que hay segmentos en los cuerpos, ¿sí? Esos cuerpos van a ser tres que pueden estar modificados en algunos casos, ¿sí? Que son la cabeza, el tórax y el abdomen. Los artrópodos tienen como características apéndices pares articulados y algunos van a estar modificados. O sea, ¿qué quiere decir esto? Patas articuladas. Artrópodos quiere decir eso, patas articuladas. Esos apéndices son utilizados para la locomoción, ¿sí? Para volar, para caminar, para la recepción sensorial, en el caso de las antenas que van a estar en la cabeza, ¿sí? Las patas y las alas van a estar en el tórax. A veces están asociadas a la respiración, porque muchos animales artrópodos tienen las branquias en las patas, ¿sí? O a la reproducción, y también para la alimentación, ¿sí? Las maxilas y las mandíbulas son apéndices adaptados a la alimentación. Los artrópodos también tienen, o sea, la característica distintiva son las patas articuladas, ¿sí? Fíjense que hasta ahora no estuvimos hablando de animales con patas. Lo más cercano a eso fueron los anélidos que tienen asquetas, pero no son patas articuladas, ¿sí? Los artrópodos además tienen un exoesqueleto que es rígido, ¿sí? Que está hecho principalmente de quitina, que es un polisacárido, y también varias proteínas. ¿Sí? Ese exoesqueleto lo van a ir mudando, es, digamos, similar a la cutícula de los nematodos, lo van a ir mudando para el crecimiento. Acá estamos observando la muda del exoesqueleto de este artrópodo. Tiene un sistema circulatorio que es abierto, es decir, la sangre, que vamos a llamar hemolinfa, viaja por algunos vasos, pero después van a ser liberados esos vasos y van a bañar directamente los órganos que van a estar inmersos en una laguna, ¿sí? Se llama laguna, o hemoceloma, ¿sí? La respiración puede ser por varios mecanismos, ¿sí? Varios tipos de órganos diferentes, todo con la misma función, que es la de intercambiar oxígeno y dióxido de carbono con el medio externo. Pueden ser branquias, ¿sí? Branquias plumosas en el caso de los artrópodos acuáticos, pueden ser tráqueas en el caso de los artrópodos terrestres, o pueden ser pulmones en libro en un grupo más reducido, que es el de los arácnidos. Y la reproducción es generalmente sexual, también hay casos de reproducción por partenogénesis que se da en el caso de los insectos sociales, ¿sí? Que es un tipo de reproducción asexual, se forman clones. El primer grupo de artrópodos va a ser el clado de los quelicerados, ¿sí? Los quelicerata, ¿sí? Incluye a las arañas, a los escorpiones, a las garrapatas, a estos animales muy raros que se llaman cacerola de las Molucas. La característica distintiva de este grupo es la presencia de quelíceros, ¿sí? Que son apéndices modificados para la alimentación. Si se fijan en una araña, van a ver, primero tiene 8 patas, ¿sí? Eso también es característico de los quelicerados, van a tener 8 patas, pero después los arácnidos suelen tener la cabeza fusionada al tórax, por eso en realidad justo este grupo no tiene 3 segmentos, sino que tiene 2 segmentos. El primero es el cefalotórax y el siguiente es el abdomen. Acá es bastante más claro que no tienen 3 segmentos, o aquí en este esquema tenemos el cefalotórax y el abdomen. Las 8 patas son los apéndices para la locomoción, y después tienen 2 pares de apéndices que se llaman quelíceros y pedipalpos. Los utilizan para
para la alimentación. Pero los quelíceros son exclusivos de este grupo, de ahí el nombre. Acá mencionábamos que el cefalotórax es el segmento anterior, que también se llama prosoma, y el abdomen, donde vamos a encontrar la mayoría de los órganos, es el segmento posterior. Estos animales no tienen antenas y en general tienen ojos simples. ¿Sí? Es un número variable, pero en general las arañas tienen 8 ojos simples. Vamos a ver que el otro tipo de ojos es el de los compuestos, o si no tenemos ojos más rudimentarios como los ocelos que vimos previamente para el caso de los platihelmintes. Entonces tenemos que estos arácnidos tienen 6 pares de apéndices, ¿sí? Un par de pedipalpos que son sensoriales, ¿sí? Un par de quelíceros para la alimentación y 4 pares para la locomoción. Los arácnidos respiran a través de unos órganos que se llaman pulmones en libro, ¿sí? No son branquias ni son tráqueas. Son unos sacos aplanados donde se favorece el intercambio de dióxido de carbono y de oxígeno. Obviamente tienen, como todos los artrópodos, su sistema circulatorio abierto. Y bueno, también incluye, dijimos, arañas, no los mencioné, pero aquí están los ácaros, ¿sí? El siguiente grupo es el de los miriápodos, que tiene a dos grupos que muchas veces se los llama dos clases, son dos clases distintas, que son el de los 100 pies y los 1000 pies. ¿Sí? En este grupo lo que vamos a encontrar es que tienen varios segmentos, en cada uno va a haber uno o dos pares de patas, ¿sí? Y de esos segmentos que se ven claramente aquí, ya no tenemos esos 3 segmentos, ¿sí? Esta es una adaptación. Fíjense que vamos a tener el segmento de la cabeza, el siguiente puede ser claramente distinto en algunos casos, bueno, no, ¿sí? Pero el primer segmento, el de la cabeza, y el siguiente pueden ser distintos del resto del cuerpo, y lo mismo el último segmento de la cola, ¿sí? Mejor dicho, sería el extremo posterior. Estos animales son terrestres, ¿sí? Como regla general, los artrópodos terrestres respiran por tráqueas. Dijimos que la excepción son los arácnidos. ¿Sí? Las tráqueas es un sistema de conductos que comunican el exterior a través de una abertura u opérculo y que a medida que entran en el cuerpo se van ramificando. ¿Sí? Son tubos que se van ramificando en vasos cada vez más chiquititos o conductos cada vez más chiquititos hasta que llegan a todas las células de manera individual. Y a través de estos conductos llegará el oxígeno y será eliminado el dióxido de carbono. El primer segmento anterior o la cabeza va a llevar un par de antenas y 4 pares de apéndices que son utilizados para la alimentación. Estos animales tienen ojos simples. Y vamos a tener el grupo de los 100 pies que tienen un par de apéndices por segmento. Fíjense que en cada segmento hay 2 patas, una a cada lado. Ya tenemos en cada uno de estos segmentos va a haber un par. Los 100 pies son carnívoros, muchos son venenosos. Y por otro lado tenemos a los 1000 pies que tienen en cada segmento, aquí es más difícil de ver, 2 pares de patas. ¿Sí? La manera de distinguir entre un 100 pies de un 1000 pies es analizando el número de pares de patas por segmento. Un par en los 100 pies, 2 pares en los 1000 pies. Y nuestro siguiente clado o grupo es el de los pancrustáceos. ¿Sí? Como les decía, hasta hace muy poco se los clasificaba a estos artrópodos en 2 clases distintas, por un lado los crustáceos y por otro lado los insectos. Ahora están todos dentro de un mismo clado. ¿Sí? Igualmente tenemos estos 2 subgrupos. ¿Sí? El primer subgrupo es el de los crustáceos. Los crustáceos son en su mayoría acuáticos, pero no todos. ¿Sí? Tenemos que pensar en una langosta, en un cangrejo, en un camarón. Los crustáceos tienen 2 pares de antenas con funciones sensoriales en el segmento de la cabeza. Y los pares, siempre son de a pares, ¿sí? De apéndices para la locomoción van a estar siempre en número variable. ¿Está bien? En general vamos a encontrar que pueden ser un número definido, como en el caso de los cangrejos, pero después tenemos un montón de otros artrópodos que van a tener, perdón, y en el cangrejo vamos a ver que tienen las patas, que suelen ser 10 para la locomoción, y después algunos apéndices modificados, que son estas tenazas, que pueden ser para la alimentación, también puede ser para la reproducción, pero las patas de la locomoción son todas del mismo tamaño, ¿sí?
En el caso de los camarones y los afines vamos a ver que hay dos grupos de patas, ¿sí? Las más anteriores son más chiquititas muchas veces y las posteriores son más grandes, pero bueno, el número y la forma es variable, ¿sí? Los crustáceos respiran a través de branquias, ¿sí? Es el órgano principal en los animales acuáticos, ¿sí? Y dijimos que incluye los cangrejos, los langostinos, las langostas, camarones, etc. Y luego tenemos el grupo de los insectos, que dentro de los artrópodos es el más numeroso, ¿sí? El grupo de los insectos es un grupo evolutivamente muy exitoso porque colonizaron todos los rincones de la Tierra, ¿sí? Donde vayamos va a haber insectos. Es el equivalente a las angiospermas en las plantas, ¿sí? Los encontramos en todos lados. Es el grupo más numeroso, como las angiospermas, y tiene todo tipo de hábitats, ¿sí? Fíjense que cuando hablamos de animales, la gran mayoría son siempre acuáticos. ¿Bien? La gran mayoría de los animales que se conocen son acuáticos. Pero los insectos son un grupo que colonizó hace bastante tiempo la Tierra y lo vamos a encontrar en todos los hábitats. Lo mismo que los vertebrados. Los insectos tienen generalmente sus tres segmentos que son cabeza, tórax y abdomen. En la cabeza vamos a tener los apéndices sensoriales que son las antenas y los apéndices para la alimentación que son las mandíbulas. En el tórax vamos a encontrar los apéndices para la locomoción que son las patas que son tres pares de patas y las alas que pueden ser, por regla general son dos pares de alas, algunos vamos a encontrar un único par, otros pueden carecer de alas, pero son modificaciones a partir del patrón común. Si el patrón común son dos pares de alas. Muchas veces esas alas pueden estar modificadas. Por ejemplo, todo el grupo de los coleópteros, que son los escarabajos, tienen dos pares de alas, de las cuales unas se usan para el vuelo y las otras las protegen. Por ejemplo, si se fijan alguna vez una vaquita de San Antonio, van a ver que levantan sus alas de protección, que son las que tienen el color característico, ¿sí? Que puede ser, por ejemplo, rojo con puntitos negros. Y debajo están las alas que utilizan para volar, ¿sí? O en las moscas domésticas que encontramos en la casa, generalmente les vemos un par de alas, ¿sí? El segundo par de alas suele ser mucho más chiquitito y reducido y no funciona para el vuelo, así que se llama balancín. Y en el abdomen vamos a encontrar la mayoría de los órganos, ¿sí? Digestivo, respiratorio y circulatorio. El exoesqueleto, como dijimos, es de quitina. Este exoesqueleto protege al animal, también funciona como una cubierta impermeable. Piensen que cada vez que los seres vivos se encuentran o habitan ambientes terrestres, tienen que luchar contra la deshidratación, contra la desecación, ¿sí? Ya sean plantas o animales, ¿sí? Las plantas que encontramos en la Tierra generalmente evitan la pérdida de agua, por ejemplo, con una corteza formada por células muertas, ¿sí? Que es lo que habíamos dicho que era la peridermis. O con, por ejemplo, en las hojas tienen estomas que se cierran para prevenir la pérdida de agua. Los animales van a evitar la desecación, van a evitar la pérdida de agua por deshidratación, por ejemplo, con una cubierta impermeable como es el exoesqueleto de quitina en los artrópodos, ¿sí? Ahora, este exoesqueleto justamente va a bloquear el crecimiento en tamaño de estos animales. Por lo tanto, van a tener que mudar ese exoesqueleto periódicamente para ir aumentando el tamaño, ¿sí? Esa muda se llama ecdisis, ¿sí? También vamos a encontrar que muchos insectos, además de mudar su exoesqueleto, van a cambiar, ¿sí? Su morfología corporal, ¿sí? Que suele estar asociada a hábitos de vida, ¿sí? Eso se llama metamorfosis. Por ejemplo, pensamos en un lepidóptero, que puede ser una mariposa. Los lepidópteros son las mariposas y las polillas. Cuando nacen de un huevo, esos animales son los gusanitos que conocemos como orugas, ¿sí? Y luego de la metamorfosis van a cambiar radicalmente la forma del cuerpo y sus funciones, van a transformarse en lo que podemos conocer como una mariposa, ¿sí? Entonces son morfologías del cuerpo muy diferentes, ¿sí? Un cuerpo tiene alas y el otro no, pero también con funciones muy distintas, ¿sí? Una oruga, por ejemplo, está adaptada a comer, digamos, es la etapa en la cual ese animal se alimenta, almacena alimentos, energía, y luego se va a metamorfosear en un individuo con un cuerpo adaptado a básicamente la reproducción. ¿Está bien? De hecho,
vive más en forma de oruga, más tiempo, ¿sí? Una mariposa en forma de oruga que en forma de mariposa. Esa metamorfosis puede ser muy variable, ¿sí? Algunos insectos tienen dos estadios, que son el de oruga, por ejemplo, y el de mariposa. Ahí tendremos dos estadios con la metamorfosis de pupa, ¿sí? En el medio. Y hay otros animales otros insectos que tienen diversos estadios, ¿sí? Entonces, porque van mudando muchísimas veces eh, el exoesqueleto, pero van cambiando también de forma, ¿sí? Por ejemplo, son los casos cuando hablamos de ninfas. Está bien, son insectos que van mudando su exoesqueleto y van aumentando su tamaño y pueden inclusive cambiar de forma, ¿sí? Que es el caso, por ejemplo, de las cucarachas. Muy bien. De esta manera terminamos de ver a todos los protostomados. Fíjense que de aquí, desde el comienzo hasta aquí, este último grupo del cual hablamos, los artrópodos, son todos protostomados. Es decir, siempre y cuando sean triblásticos, ¿no es cierto? Todos estos triblásticos tenían un blastoporo en su desarrollo embrionario que formó la boca. ¿Está bien? Los nidarios, ctenóforos y poríferos no son protostomados porque no son triblásticos. ¿Sí? En algún momento, hace unos cuantos millones de años, apareció el desarrollo de la deuterostomía, ¿sí? Es decir, que el blastoporo origina el ano. Y ahí entramos al clado deuterostomia. ¿Sí? Hay menos grupos, ¿sí? Y tenemos a los tres principales que son los equinodermos, los hemicordados y los cordados. ¿Sí? Nosotros le vamos a dedicar una unidad completa a los cordados. Así que ahora hablaremos de los equinodermos. Este filum equinodermos incluye animales que son todos marinos, ¿sí? O sea, no los vamos a encontrar en agua dulce, incluye a, por ejemplo, las estrellas de mar y a los erizos de mar. ¿Sí? Los equinodermos son deuterostomados, es decir, el blastoporo origina el ano, y tienen un endoesqueleto de carbonato de calcio. ¿Sí? Tienen unas espinas que se llaman osículos, distribuidas por todo el cuerpo, que pueden atravesar el cuerpo. ¿Sí? Estos animales los encontramos dentro del gran grupo de Bilateria, ¿sí? Pero sin embargo tienen en su estadio o en su etapa adulta tienen simetría radial. Fíjense, podemos trazar en una estrella de mar una línea imaginaria por uno de esos brazos que va a separar en dos mitades idénticas, ¿sí? Izquierda y derecha. Pero podemos trazar una segunda línea imaginaria en otro brazo y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, siendo adulto puede tener, porque no todos los equinodermos tienen simetría radial, ¿sí? Pero tendrán algún tipo de larva con simetría bilateral. De ahí que sigan siendo animales del grupo Bilateria. Los equinodermos no tienen cefalización y tienen una característica anatómica propia de este grupo, que es el sistema vascular acuífero, o sistema de la linterna también se lo llama. ¿Sí? El sistema vascular acuífero es un sistema de conductos que consiste en un anillo central a partir del cual van a emerger radios hacia cada uno de los brazos. ¿Sí? Y cada uno de esos rayos a su vez se va a ramificar en una serie de puntos que van a comunicar con el medio externo. ¿Sí? El sistema vascular acuífero transporta el agua marina y también sustancias propias y necesarias del cuerpo de estos animales y funciona para la locomoción, la respiración y también para la digestión, ¿sí? Para la captura de alimento. Tiene un sistema nervioso muy simple, muy rudimentario, obviamente no hay cefalización, no hay un cerebro definido. Y van a respirar los equinodermos por unas branquias que presentan en la piel, ¿sí? Se llaman branquias cutáneas. Tienen una muy buena capacidad de regenerar, ¿sí? Pueden regenerar un brazo entero, una estrella de mar. Este grupo de animales son obviamente celomados, ¿sí? Son celomados, es decir, que tienen un celoma recubierto por mesodermo. Obviamente son triblásticos, son deuterostomados, dijimos que tienen simetría radial, pero son del grupo o del clado Bilateria. ¿Por qué? Porque tienen un desarrollo larvario con simetría bilateral.
El sistema vascular acuífero también se llama aparato ambulacral o sistema de linterna, ¿sí? Lo mencionamos recién. Tenemos 5 grupos, ¿sí? No se embrollen demasiado con esto, pero están los asteroides, que es el de las estrellas de mar, los ofiuros u ofiroides, que se llaman estrellas quebradizas, los equinoides, que son los erizos de mar. Yo creo que los erizos y las estrellas son los más comunes. También hay unos animalitos que se llaman dólares de arena. Los crinoideos, ¿sí? Que tienen una característica distintiva que ahora vamos a ver, ¿sí? Que son estos de aquí. Y los holoturios también llamamos pepinos de mar. ¿Sí? Fíjense que los pepinos de mar, lo mismo que los crinoideos, en su etapa adulta no tienen esa simetría radial. Ahora vamos a hablar algo más de eso. Bien, acá algunas consideraciones que ya estuvimos mencionando, ¿sí? Pero fíjense, los crinoideos, ¿sí? Incluyen varios grupos, algunos son los lirios de mar, ¿sí? Los otros son las estrellas pluma. A diferencia de los otros, que tienen más movilidad, viven anclados a un sustrato. ¿Está bien? Los crinoideos son sésiles en el sentido de que se van a adherir a un sustrato y van a quedar ahí inmóviles, viviendo y alimentándose de lo que capturan del mar que los circunda, ¿sí? En cambio, el resto de los equinodermos son bentónicos, es decir, están en el fondo del mar, pero se mueven. Hay una estrella de mar, mueve sus brazos y se puede desplazar, un erizo también, ¿sí? Por eso decimos que son las estrellas de mar, los asteroides, son de vida libre, ¿sí? Porque se mueven. Ahora, fíjense, a pesar de tener esta simetría radial, lo que vamos a encontrar en todos los, o que no la tenga la simetría radial, como en el caso de los pepinos de mar, lo que vamos a encontrar es que todos los equinodermos tienen un disco central, ¿sí? De este sistema ambulacral, en el cual vamos a encontrar la boca. ¿Está bien? Eh, Suelen ser dioicos, es decir, que los sexos están separados en individuos distintos, ¿sí? Y ese disco del sistema ambulacral va a irradiar hacia cada uno de los vasos, cada uno de los brazos. Se puede entender aquí viendo este esquema de esta estrella de mar, pero también lo vamos a encontrar en los equinodermos que tienen simetría bilateral en su etapa adulta, ¿sí? Por más que se los vea como bilaterales siendo adultos, vamos a tener que entender que tienen ese disco o anillo central con esos radios, ¿sí? El sistema ambulacral o de linterna funciona de la misma manera. Acá tenemos un esquema, solamente es ilustrativo, está bien, nadie pretende que sepan los órganos de una estrella de mar, ¿sí? Pero fíjense, tenemos este anillo central del sistema ambulacral con los radios hacia cada uno de los brazos. Esos radios se van a ir eh, ramificando y van a salir hacia afuera en esa estructura que se llama ampolla, ¿sí? Esa ampolla es un engrosamiento del sistema ambulacral y va a tener un piecito o podium, ¿sí? Que es lo que sale del cuerpo de la estrella de mar y lo que con la entrada y la salida de agua se mueve, ¿sí? Ese podio se mueve y permite justamente el movimiento de la estrella de mar, ¿sí? El madreporito es el canal de comunicación del sistema ambulacral con el medio externo. ¿Está bien? Aparte tenemos un sistema digestivo en el cual encontraremos boca y ano. Los ofiuros son estas estrellas frágiles, algunas pueden tener más de... Los equinodermos, principalmente los asteroides y las estrellas de mar tienen 5 brazos, pero hay algunos ofiuros que tienen más de 5. ¿Sí? Y a diferencia de las estrellas de mar, los ofiuros no tienen esas ventosas, ¿está bien? En los pies, que habíamos mencionado recién. Los equinoideos son los erizos de mar, ¿sí? Fíjense que tienen esas espinitas que salen del cuerpo, ¿sí? Pero lo más característico es que no tienen brazos como ocurre en las estrellas de mar, ¿sí? A pesar, digamos, se los ve como una pelotita, ¿sí? A pesar de no tener los brazos y parecer que tiene esa simetría radial, sí tienen las 5 áreas ambulacrales, ¿está bien? O sea, hay un anillo ambulacral del cual van a irradiar los 5 radios, ¿sí? Acá tenemos un esquema de la anatomía. Fíjense que, bueno, tal vez es un poco difícil de ver. Acá tenemos el madreporito, que es
la abertura del sistema ambulacral con el medio externo, ¿sí? Ese anillo y todos los radios ambulacrales, ¿sí? Se lo ve aquí. Acá se pueden observar también varios órganos, el canal radial, ¿sí? Vamos a tener, acá está en negro, fíjense, no, perdón, el negro, vamos a tener el anillo con los canales radiales, que son esos 5 radios, y si se fijan, van a ir saliendo también esas ampollas con los podios, ¿sí? Para el movimiento. Tienen un esquema ahora que sería una vista externa de un erizo de mar. Y luego tenemos a los holoturios, que son los pepinos de mar, ¿sí? Los pepinos de mar tienen en su etapa adulta simetría bilateral, ¿sí? Tienen cuerpo vermiforme, ¿sí? Como si fuese un gusano. Tienen esas 5 áreas ambulacrales, ¿sí? Con los podios, lo mismo que un erizo y lo mismo que una estrella de mar, ¿sí? Y por último tenemos el filum hemicordata, ¿sí? El nombre hemicordata hace referencia a su semejanza con el filum de los cordados o cordata. Está bien, hemi quiere decir medio. También se los llama faringotrema, son animales con cuerpo de gusano, vermiformes, ¿sí? Acá tenemos un individuo, acá tenemos otro individuo. Este es un esquema. Su segmento anterior es la probóscide. El siguiente es una zona que, digamos, el área del cuerpo se llama collar y ahí tenemos la boca. Van a encontrar sinónimos, la probóscide o prosoma, ¿sí? Estos animales pueden formar colonias, ¿está bien? Y son animales que aparecieron mucho después en la evolución, pero pueden formar estas colonias. Fíjense que cuando se forma una colonia es un individuo que se comunica con otro individuo y con otro, y así sucesivamente, pero esa comunicación implica que hay una continuidad, por ejemplo, en el sistema digestivo de lo que era uno y otro individuo, ¿sí? Si bien son, dijimos, partes del cuerpo, no son verdaderos segmentos. O sea, esta probóscide no es un verdadero segmento. O sea, no hay metamería en estos animales, ¿sí? Y tienen un cordón nervioso dorsal, ¿sí? Fíjense que hasta el momento, cada vez que hablamos de animales con un cordón nervioso, este era ventral, es decir, que va por la panza. En estos animales es dorsal y tienen además una estructura que se llama estomocorda, que es parecida a una estructura súper importante y característica de los cordados que se llaman notocorda, ¿sí? Entonces, debido a la presencia de esta estomocorda, ¿sí? Que este cordón nervioso dorsal, tienen esta similitud, ¿sí? Se parecen un poco a los cordados. Y además hay una segunda semejanza, que es la presencia de una faringe con hendiduras, ¿sí? Se llaman hendiduras faringias. Las hendiduras en la faringe lo que le van a permitir es o adaptar a esa estructura a la respiración, porque van a convertirse en lo que se llaman branquias, o también pueden funcionar como un aparato de filtración del alimento, ¿sí? Fíjense que nosotros hablamos de branquias cuando nos referimos, por ejemplo, a los crustáceos, dijimos que respiran por branquias, pero también hablamos de branquias filtradoras en el caso de los bivalvos, de este grupo de moluscos, que utiliza un aparato filtrador justamente para obtener el alimento del agua que pasa por ahí, ¿sí? Entonces, la faringe con estas hendiduras, con estas aberturas, es característica también de los cordados, ¿sí? Y junto con el cordón nervioso nos van a recordar a los cordados. Ahora, el cordón nervioso dorsal en los cordados es hueco, ¿sí? Hay una abertura en su interior, que es lo que se conoce como epéndimo, ¿sí? Entonces, hay que prestar atención a si ese cordón nervioso es o no hueco. Finalmente tienen una diapositiva con un resumen para que espero que sirva para poder encarar la clasificación de un animal, ¿sí? Para saber a qué grupo nos estamos refiriendo, tiene que pensar siempre si tiene tejidos, si no tiene tejidos, si la simetría es radial, si es bilateral, si es triblástico o no, y si es pseudocelomado o celomado. Entonces, les dejo esta diapositiva para que la analicen y la comprendan.